Bueno, Roberto, le reitero el agradecimiento por acompañarnos, por poder compartir un ratito con nosotros. Y bueno, voy a irle preguntando de todo un poco, como le decía fuera de cámaras. Ya yo sé que ha hablado un poquito de cómo nació ese amor por el morado y blanco, pero quería consultarle quién lo hizo sapricista. Yo diría que es una combinación de toda mi familia, si lo puedo poner así, pero más que todo, diría que también el grupo de chiquillos del barrio, que todos coincidíamos en ser morados. Entonces, entre la identidad de familia, que íbamos juntos al estadio cuando era más chiquillo, y ya adolescente con mis amigos, todos éramos morados y ya en esa época yo tenía 13 años, 14 años y veníamos aquí a la cueva recién estrenada. Eso era un gustazo, porque antes a Saprissa no lo veía en el Estadio Nacional, ya en el 72 llega para Tibás y ya ahí obviamente comienza a generarse esa identidad y obviamente los morados dicen Saprissa es de Tibás. Sí, no, totalmente. Y yo así lo siento y lo he Ujú. sentido siempre. De hecho, en esa primera cueva lo que estaba era la gradería este y una gradería de sol en el oeste, un palco que tenía el marcador encima y en el sur, en el norte. En el norte no había nada en ese momento. Era un estadio mucho más pequeño, pero ya empezó a formar esas raíces, esa identidad fundamental que tiene el sapricismo con la cueva y además, siempre digo, con una energía muy particular que se genera en ese estadio. ¿Es abonado sapricista? Sí, sí, yo tengo desde que pude, tengo plateas y palcos en Saprissa. Don Roberto, ¿cuál es el título que más ha disfrutado? Bueno, a mí el que más me movió fue aquella vez que le dimos vuelta a la liga en el Morera Soto con el gol de Gerald Drummond con 9 hombres, porque fue una épica, ¿no? Fue una cuestión épica de un equipo que no se suponía superior, pero que con 9 hombres le dimos vuelta y les ganamos allá. Pero la verdad es que también recuerdo mucho, no un campeonato, sino el famoso partido del gol de Luis Chacón, que le ganamos a Cartago 1-0 con un gol en la Sapriora, y después de eso, la siguiente semana, Saprissa le ganó 4-1 a San Carlos y Cartago, ya desmoralizado, perdió 2-1 con Limón y eso hizo campeón a Saprissa. Ese lo recuerdo que no fue el partido propiamente, el 4-1 estuve ahí, pero no es eso el que recuerdo, sino el anterior con el gol de Luis Chacón. También cuando el exacampeonato yo no estuve en el país, pero tengo los recortes, mi papá me mandaba a donde yo estuviera, y digo donde yo estuviera porque en ese tiempo andaba navegando como marino mercante por todo lado, y cuando llegaba a puerto me llegaban cantidades de cartas, pero no eran cartas, era la sección deportiva de La Nación enrollada con la dirección puesta, y en cada puerto me llegaban dos, tres, y en una de esas abro y lo que veo es el exacampeonato. Así que se lo recuerdo muy particularmente. Don Roberto, desde que se supo que, o desde que usted supo que puede asumir la presidencia, ¿cómo lo ha apoyado su familia? Bueno, en primer lugar, todos son moradísimos, ¿verdad? De hecho, mis hijos tienen entusiasmo. Mi hija vive ahorita en Estados Unidos, pero desde allá, y esto lo cuento como anécdota, tengo un nieto de ella de 10 años. Vinieron hace unas semanas a pasar un rato aquí a principios de año, y cuando iban saliendo vieron la camisa de Saprissa de Batman en el estadio, que no solo es una camisa que es inicialmente cara, sino que tiene el sobreprecio de aeropuerto. Y de ahí cuando se dieron cuenta y vieron el precio, mi hija le dijo, no podemos comprar una cabeza tan cara. Y le dice mi nieto, no, ¿cómo que no? Hay que apoyar a mi abuelo. Y compraron la camisa y ahí la anda en Texas, entonces por todo lado. Habiendo dicho eso, mi familia, mi esposa me acompaña siempre al estadio, venimos juntos. Mi hijo cuando está aquí viene con nosotros, digo cuando está aquí, ahorita está estudiando en Inglaterra, sacando un doctorado, pero estos días está acá, entonces ahora ha sido mi asesor de comunicación, manejo de redes y manejo de imagen frente a la afición, porque él es parte de la afición muy directamente. De hecho participó en Cultura Saprissa, por ejemplo, en aquel gran evento, ¿verdad? Que ahora hay muchos que recordar, pero el magnífico de Dracaris, ¿verdad? Con aquella recepción a la liga, él estuvo involucrado en eso. Y hablemos de esa experiencia en el estadio. Me decía usted que tiene unas plateas, unos palcos. Cuando llega al estadio, no sé si le gusta ir a comprarse un pastelito de guita, ¿verdad? Ah, Algunas de esas cosas que hay en el ah, estadio que ah, son ah, emblemáticas. Absolutamente, lo que iba a decir es esto. Tuve plateas, ahora tengo unas sillitas en palco,
pero en las plateas nos sentábamos a la par, y perdón que uso este término, del Gordo Arguedas, que era todo un emblema en la platea oeste de Saprissa. Era aquel señor que en cada clásico apostaba una pizza con un amigo. Él y el hijo se sentaban a la par nuestra. Estuvimos sentados al lado uno del otro por años de años. Y eso lo expreso así porque uno genera amistades, uno rompe barreras en los estadios. Para mí esa es una de las funciones fundamentales del fútbol, y por eso en el estadio siempre me he sentido cómodo, con gente diferente a la par. Le contaba a unos amigos, y esto no solo absolutamente cierto, sino que verificable. Nosotros nos sentábamos con Murcia en el estadio. Estoy hablando de los años 70 y principios de los 80. Murcia se sentaba con nosotros, en aquel tiempo dejaban entrar, nosotros llevábamos una hielerita al estadio, siempre teníamos refrescos y cuestiones, entonces Murcia siempre venía y se sentaba con nosotros, y de repente empezaba a sacar cosas de la hielera y uno nomás de la turba, ¿verdad? Don Roberto, ¿cómo han sido estos primeros días como presidente? A ver, yo no soy conocido en este ámbito, entonces he estado visitando medios de comunicación, cosa que agradezco mucho la acogida que me han dado, y en ese sentido un poquito planteando qué es lo que quiero ver, cuál es mi visión de todo este tema. Obviamente hemos tenido varias reuniones. Ahorita mismo vengo de reunirme con don Federico Serrano hablando de algunos temas que me parecían importantes. Me he reunido con la directiva en 2 ocasiones para ver otros temas. Obviamente hay una enorme presión porque no empezamos el campeonato como queríamos, y entonces me caen 50,000, todo el que me conoce me escribe ahora para decirme a quién hay que alinear, a quién no hay que alinear, qué hacer con este entrenador, etcétera. Pero bueno, es parte del ambiente y de lo que hace esto tan maravilloso. Es un tema que nos reúne, que nos genera pasión, que nos genera opinión, y eso yo creo que si se aprovecha bien, pues es una plataforma maravillosa de integración social. Y bueno, me decía usted, don Roberto, que uno de sus hijos le ha ayudado con todo el tema de comunicación, exposición en redes sociales. ¿Cómo ha asimilado esa exposición? Porque mucha gente lo conoce por el ámbito académico, el ámbito de sus temas de consultoría y demás, todo lo que usted ha hecho en el INCAE, pero ya otra cosa es venir al equipo más importante del país y tener ese nivel de exposición. No, sin duda. De hecho, el otro día le contaba y le comentaba a mi esposa y le he comentado a otros amigos, casi que como chiste, que yo salí de la rectoría de INCAE en 2007. Aquí estamos en diciembre de 2025 y todo el mundo me sigue diciendo el rector de INCAE o el ex rector de INCAE. Esa fue la etiqueta que se me quedó. Yo hoy en la noche cumplo una semana de ser presidente de Saprissa. Me han citado en medios, no solo respecto a fútbol, respecto al índice de progreso social, respecto a cuestiones políticas, y ahora nadie dice el ex rector de INCAE o el rector de INCAE, todo el mundo dice el nuevo presidente de Saprissa. En 2 horas se me borró la marca que he acarreado por 4 décadas. Es impresionante la convocatoria que genera el fútbol. ¿Y cómo ha visto el apoyo de la afición en redes? El viernes ya usted está publicando su primer tuit como presidente morado, y ya la gente lo acogió muy bien. Me imagino que obviamente haciéndole solicitudes y... De todo, recibí desde deje de hablar paja y póngase a manejar el equipo, hasta temas, ¿verdad?, de total apoyo. Otros que hicieron lo que les pedí, la mayoría, que yo les conté la anécdota esta de cuando recibía los periódicos de mi papá en el mar y cómo se hicieron ustedes morados, y tuve una cantidad de respuestas. Obviamente no puedo responderles a todos, son cientos literalmente, pero otra vez me confirma lo que yo creo, y es que con el mensaje y el enfoque correcto, esta es una plataforma maravillosa para llegarle a la juventud, llegarle a la gente con los mensajes, con los valores, con las ideas que les querramos transmitir. Don Roberto, ¿cuál ha sido su mayor preocupación desde que asumió la presidencia? Bueno, yo creo que, y esto lo he repetido varias veces esta semana, el fútbol tiene que ser un equilibrio entre el desempeño en la cancha, el desempeño del equipo, la división menor y la cantera, estar alimentando ese equipo, mantener una planilla competitiva por un lado, y por otro lado disciplina estratégica en términos financieros, en términos de posicionamiento, de relaciones con afición, de relaciones con patrocinadores y anunciantes. Entonces no es de una sola variable, ¿verdad? La variable que todo el mundo ve es lo que pasa en la cancha, y es importantísima, eso es lo que genera que todo el motor se alimente, pero en realidad hay que jugar con todas esas variables y manejarlas todas con igual seriedad y calidad. Somos Saprissa, esta es la marca
más importante de deportiva, ciertamente, de Costa Rica y Centroamérica. Entre las marcas que tienen reconocimiento es de las más altas en el país, si no es que la más alta por mucho, y en ese sentido hay una gran responsabilidad de capturar, mantener y hacer crecer ese valor, pero no hacerlo crecer solo en términos de su valor económico, su poder de convocatoria, sino utilizarlo para realmente lograr eso que hablábamos, esa ruptura de las barreras sociales, esa integración social. A mí me encanta, y le voy a poner este ejemplo para que me entienda, a mí me encantaba la idea del tren urbano, de un tren urbano que circulara mucho con trenes cada 10 minutos, moviendo estudiantes, moviendo gente en una dirección y otra, porque el tren es otro lugar donde la sociedad converge. En el tren viajan ejecutivos de alto nivel y en el tren viajan los vendedores de lotería y el pueblo. Entonces el tren se convierte y la parada de tren se convierte en un integrador social. El más fuerte de los integradores sociales en este país son las graderías de los estadios de fútbol. Cierto, ahí se reúne todo el mundo y habla de todo, se desahoga. Hablamos de fútbol, hablamos de política, hablamos de las novelas que están viendo en tele, de todo lo que sea, ¿verdad? Don Roberto, bueno, ya lo he escuchado a usted diciendo que no va a ser presidente a tiempo completo, pero en cuanto a visitación a estadios, me imagino que cada partido en la Cueva va a estar acá, pero cuando hay partidos fuera de, ¿cómo pretende organizarse para...? Yo creo que es un tema logístico. A ver, yo quisiera, por ejemplo, cuando juguemos en fin de semana en Pérez Celedón, en Liberia, etcétera, ir y pasar la noche y venir y viajar y volver con calma. No se me ocurre cruzar el Cerro de la Muerte y devolverme a las 11 de la noche, ¿verdad? A esas horas. Entonces, mucho más fácil hacerlo en fin de semana, porque como usted mencionó, no soy de tiempo completo, tengo que trabajar también y tengo otras responsabilidades. Mi idea es visitar los estadios que pueda en términos logísticos. Cuando sea en fin de semana, eso más o menos son todos, ¿verdad? Cuando no sea en fin de semana, pues los que pueda, los que me queden cerca. Hoy pienso ir a Grecia, por ejemplo, y ciertamente a los estadios de la meseta central se puede llegar con relativa facilidad, aunque ahora es más lejos en términos de tiempo ir a Cartago que ir a Punta Arenas, ¿verdad? ¿Ya pudo conversar con los jugadores? No, de hecho tengo una reunión con los capitanes y el cuerpo técnico y después con toda la planilla, pero es que este campeonato de locos, que es uno tras otro, toda intervención que haga yo ahorita es una interrupción de preparación de 2 días para el siguiente partido. Entonces la idea más bien es que pasada esta acelerada inicio del campeonato y que viene la tregua o que nos da en el campeonato el espacio electoral, aprovechar ese tiempo para reunirme con ellos, conocerlos y también platicarles un poquito de cuál es la visión que tenemos. Don Roberto, sabemos que la Cueva se queda en Tibás, pero no sé si ya han pensado o están valorando qué tipo de experiencias nuevas se le va a dar al aficionado. Bueno, es un poquito difícil hablar de cuáles son las experiencias nuevas, pero fundamentalmente tiene que tener 4 componentes. Mejor accesibilidad, y eso implica manejo de parqueos, tiquetes, precios, acceso para la familia, horarios de los partidos para que puedan venir niños de 7, 8, 10 años y un miércoles a las 8 de la noche es un poquito difícil. Entonces buscar más partidos donde podamos realmente lograr esa convergencia. Entonces yo le llamo a eso accesibilidad general. Lo segundo es un mucho mejor ambiente en términos de higiene, de comodidad, de accesibilidad electrónica también, poco a poco, ¿verdad? Esto no va a ocurrir todo el primer día, pero para que la gente, una vez que esté adentro, se sienta segura, se sienta en un lugar limpio, se sienta en un lugar cómodo, tenga acceso a buena alimentación, etcétera. Lo tercero es que lo queremos hacer un estadio mucho más electrónico, con mejor conectividad, que además de la experiencia, voy a decir, física de estar en el estadio y esa convergencia y demás, también tengan una experiencia virtual a través de sus teléfonos o de pantallas electrónicas. Y por último, un estadio más grande. Queremos aumentar el número de palcos, plateas y asegurarnos que dentro del espacio que tenemos alcanzamos el potencial máximo. La semana pasada usted ya comentaba, el jueves de hecho en la conferencia de prensa, que se aprobó una inyección de capital de $6,5 millones. Sí.
y también hablaba de que esa parte de esa plata va a ir para ir mitigando deuda con Caja y Hacienda, y qué otro destino, ¿en qué se va a invertir esa platita? No, en realidad no, esa platita va toda contra la deuda bancaria que teníamos, que era muy alta. Del flujo que tenemos, afortunadamente, ya eliminamos la deuda de Hacienda, vamos a eliminar la deuda de la Caja a más tardar el 31 de marzo, una vez que pase la asamblea extraordinaria de socios que convocamos para capitalizar esos $6.5 millones. Pero en realidad lo que estamos haciendo más bien es a partir del 31 de marzo, en que reducimos la deuda bancaria y eliminamos las deudas con el gobierno, liberar ese flujo de caja para poder empezar a hacer mejoras pequeñas en el estadio, la parte estructural, la parte de higiene, etcétera, la parte inclusive de servicios en cancha, ¿verdad? Cosas que necesitamos hacer, y ese es el primer paso, espero yo, en 20 o 30 pasos que vamos a dar en los siguientes 4 o 5 años para llegar a esa visión de estadio de la que hablaba. Y también, perdón, porque antes de que me reclame la afición, obviamente parte de ese flujo va a la planilla y a la división menor, ¿verdad? Muy importante, van a decir los aficionados que también siempre esperan que haya una inyección ahí de plata para fichajes. ¿Qué habló con don Juan Carlos Rojas antes de que él se fuera y usted sumiera? Vea, don Juan Carlos, o Juan Carlos, y le quito el don porque la verdad es que tenemos mucha confianza, ha sido amigo mío, yo diría que desde que llegó a Horizonte Morado, no lo conocía antes, pero sí conocía a su familia, los dos vivíamos en Barrio Escalante, el abuelo y el papá y los tíos de Juan Carlos crecieron en el mismo barrio que crecí yo. A Juan Carlos lo conocí en ese momento y hemos tenido siempre una relación cordial. Le ayudé en un momento dado a Saprissa y a él en planificación estratégica 2 veces, en alguna planificación financiera en una tercera ocasión. Entonces nos hemos conocido, hemos interactuado a nivel personal y profesional, diría yo, por los últimos 10, 12 años, sin ninguna duda. Desarrollamos una cierta amistad. Cuando a mí me ofrecieron esto, yo lo acepté en principio, pero lo llamé a él y le dije, mira Juan Carlos, me están ofreciendo la presidencia de Saprissa, yo sé que ya vos presentaste una renuncia que se hace efectiva en la siguiente asamblea de socios, pero quería informártelo yo y no que lo leas en algún periódico o que te llame alguien más y te lo diga, por el respeto y la amistad que te tengo. Él vino el día de la última asamblea, presentó su reporte de rendición de cuentas, muy bonito, por cierto, muy bien hecho, y ese día hablamos de seguir hablando para que me transmita su experiencia en lo que él crea, uno, que me puede ayudar. Ahora cambiamos de posición, ahora soy yo el que está en el caballo y él el que me tiene que ayudar, asesorar y ojalá mantener la amistad a través del tiempo, ¿verdad? Nada se ha roto. La gente se pregunta, ¿cuál es el papel que cumple ahora Horizonte Morado? Horizonte Morado sigue siendo lo que era antes, el socio mayoritario de Saprissa. Lo que pasa es que los socios de Horizonte Morado son diferentes. Ok, perfecto. Don Roberto, ¿cuál es el plan para el equipo femenino? Bueno, el equipo femenino es algo que tenemos muy claramente en la mira, pero otra vez tenemos que priorizar. Ellas van a seguir compitiendo, van a estar acuerpadas por nuestra administración. Poco a poco esperamos ir haciendo crecer, mejorando la posición, pudiendo invertir un poquito más, pero es que todo esto está sujeto a la misma cosa, ¿verdad? Nosotros, si nos volvemos locos con la planilla del primer equipo y empezamos a gastar a mano, entonces no tenemos plata para divisiones menores o equipo femenino. Por eso te digo que es un juego de equilibrio y la gente tiene que entender eso. No significa que no vamos a competir, vamos a tener una planilla capaz de ganar campeonatos. Pero esa planilla no va a estar llena de caprichos, esa planilla va también a dejarnos recursos para divisiones menores, para fútbol femenino y para otras necesidades que tengan que ver con infraestructura y otras cosas. Lo que la gente ve de un equipo como Saprissa es principalmente los nombres en la cancha y el rendimiento de esos nombres en su conjunto como equipo en la cancha. Y eso es maravilloso. Pero no es todo lo que ocurre dentro de una institución de este tamaño. Yo sé que ya también lo ha hablado en otros medios, porque se le ha preguntado de esos puentes que se habían quebrado. ¿Estaría usted dispuesto a conversar? No se habían quebrado, dicen que los habían quemado. Sí, quemado es la palabra. Sí, ¿Estaría dispuesto a conversar con algunas de esas figuras que en los últimos años dejaron el equipo y que usted cree que le pueda sumar a la institución? A ver,
aquí me voy a poner un poquito rajón. Yo creo que si usted va a los lugares donde yo he trabajado los últimos 40 años, principalmente el INCAE y la Fundación Viva Idea, que es digamos la oficina que tenía yo aquí en Costa Rica en los últimos 16 años, la gente le podrá decir 1000 cosas de mí, que soy bueno en esto, que no soy tan bueno en aquello, pero nadie le puede decir que no soy accesible o que discrimino a alguien por alguna razón. Entonces, a mí nadie en Saprissa, de la historia de Saprissa, me ha hecho nada que me pueda molestar. Creo que no hay ninguna razón institucional de fondo para no poderlos considerar a todos. Entonces, en el momento que necesitemos talento en algún área, pues todo el mundo es bienvenido a participar, a aplicar, a ser considerado. Don Roberto, ¿qué papel va a tener en la parte deportiva? Porque mucha gente dice, recomendará a jugadores, pedirá a jugadores, ¿verdad? ¿Cómo se visualiza usted en esa relación con la parte deportiva? Nosotros tenemos una estructura, a ver, se lo voy a poner con un ejemplo del otro lado. Imagínese que yo me trate de meter a decir cómo manejar la cancha, cómo manejar el pasto y la cancha híbrida, ¿verdad? O que yo me meta a decir cómo hay que alimentar al equipo. Todo el mundo me diría, usted está loco. Bueno, lo mismo ocurre con la parte deportiva. Nosotros tenemos una estructura donde hay un director deportivo, que es Eric Lonis, tenemos un cuerpo técnico, tenemos una comisión técnica, tenemos muchísima experiencia futbolera en la organización, porque hay varios exjugadores que participan como ejecutivos en diversas partes de la organización. Entonces, claro, yo voy a aprobar, la junta directiva va a aprobar en términos presupuestarios, vamos a exigir rendimiento, vamos a exigir resultados, vamos a exigir talento y valores representativos de lo que somos, pero yo no voy a decir contraten a Roberto y no contraten a Pedro. Don Roberto, la deuda de Saprissa a nivel internacional, ¿cómo piensan o cómo van a trabajar para mitigar esa deuda y que Saprissa vuelva a ser el equipo que era fuera de Costa Rica? No tiene idea el susto que me pegó cuando me dijo deuda internacional. Pensé que no sabré yo aquí de finanzas, pero me está hablando de rendimiento en torneos. Sí, señor. Sí, qué susto. Definitivamente es eso, es una deuda que tenemos. No se resuelve de la noche a la mañana, porque no solo es una planilla que compita fuerte en el torneo local, es que tenga la profundidad que requiere para competir en un nivel donde hoy, se lo voy a poner muy sencillo, ya no es ir a jugar a ver si le ganamos al Pachuca de repente, es ir a jugar contra Messi, ¿verdad? Y el Inter de Miami. O sea, los equipos de la MLS, los equipos de la Liga Mexicana, de la Liga MX, se han fortalecido e internacionalizado un montón. Su escala económica y la escala demográfica de los países se los permite. Nosotros vamos a tener que competir ahí, para ponerlo con una ilustración, como la selección de 2014, rejuntando el mejor talento que tengamos y, por supuesto, con buena conducción técnica y sobre todo con una motivación y compromiso con la divisa morada, en este caso, al máximo. ¿Hasta dónde llegaremos? No sé. Yo quisiera volver a un mundial de clubes. Ciertamente creo que debiéramos estar a la vuelta de 1 año y medio o algo por el estilo, de vuelta en octavos y cuartos de final de Conca Champions. Me voy a devolver un poquito a la parte económica porque no le pregunté ahora. Yo sé que hubo ese importante aporte de capital, ya usted me está explicando en qué se va a invertir, pero ¿cuándo cree usted que ya pueda irse viendo como una estabilidad financiera? O no sé si con este aporte ya obviamente ayuda un montón, pero... No, estabilidad ya está lograda. Okay. Porque este aporte ya entró en el flujo, no lo hemos capitalizado, que es para lo que tenemos que hacer la asamblea, pero la plata ya se le pagó al banco, ya la deuda se redujo, y entonces, previendo que las cosas vayan bien en el campeonato y que todo lo demás funcione como ha funcionado hasta diciembre, todavía sin nada nuevo, debiéramos empezar a ver un flujo libre y positivo que nos permita empezar a mejorar y a invertir poco a poco. Ahora, nosotros queremos que ese flujo crezca. Entonces necesitamos el rendimiento deportivo, la valorización de la marca, la relación con la afición, la credibilidad ante anunciantes y patrocinadores, y por eso digo, no es tirar una bolita para arriba, es tirar 4 bolitas para arriba y manejarlas con balance. Me imagino que también, obviamente, aparte de esta inyección de capital, la venta de los jugadores que se hizo hace unos días también ayuda un montón. Bueno, pero eso estaba dentro del presupuesto operativo del equipo.
Nosotros preveíamos que Warren iba a salir, que Kenai posiblemente salía. Salió un poquito mejor de lo que esperábamos, ¿verdad? En términos económicos, pero en realidad eso sí estaba en el presupuesto operativo del equipo. Entonces, dentro de lo que está planificado, ya esos recursos, voy a decir, estaban tomados en cuenta dentro de la dinámica operativa del equipo. No es que nos cayó del cielo, ¿verdad? Parte de lo que el equipo planifica es precisamente su presencia en mercados internacionales. Don Roberto, desde que usted llegó a la presidencia, mucha gente dice Justin Campos. Más allá o no de contratarlo, ¿qué valoración hace usted de Justin como entrenador? Bueno, la misma que hace cualquier aficionado de este país. Justin ha sido un técnico sumamente exitoso, ¿verdad? Ha tenido, como todos los técnicos, también sus altibajos, que en Bolivia, que ahora está medio peleado con alguna gente en Honduras. Pasó por la selección de Puerto Rico y ahí la hizo crecer, pero no hasta donde él hubiera querido, me imagino. Por supuesto que recuerdo que es el técnico más ganador en la historia en Costa Rica y en Saprissa en particular. Lo que digo es que los técnicos tienen momentos, que hay oportunidades donde se debe considerar. Justin tiene todo mi aprecio por su trayectoria, por el valor que ha creado al Saprissa y al fútbol, y es uno de los técnicos que ciertamente está en consideración cuando esté libre, ¿verdad? Que no sé si es el caso en este momento, porque ahí está en esa escaramuza en Honduras ahorita. ¿Ve probable que Keylor Navas, por ejemplo, pueda volver a Saprissa para retirarse? Sería un sueño, sería maravilloso, pero la verdad es que Keylor en este momento tiene ofertas de Europa, de España nuevamente, tiene ofertas de los equipos más grandes del mismo torneo mexicano, por ahí se ha mencionado en alguna parte en la MLS, y con esos niveles de salarios no podemos competir. Tendría que ser una decisión de él de venir a cerrar su carrera, entendiendo que en la parte económica haría un enorme sacrificio. Don Roberto, ¿cómo se describe como aficionado? Voy a decir, yo soy fiebrísimo, y de verdad que lo soy, pero soy muy racional también. Yo no soy de los que sale furioso cuando el equipo pierde, cuando el otro equipo jugó mejor. Salgo furioso cuando perdemos por descuidos, cuando perdemos por un mal desempeño colectivo o lo que sea. Pero de verdad que yo entiendo que a veces el otro equipo juega mejor. Como dicen los entrenadores en las conferencias de prensa, el otro equipo también juega, ¿verdad? Y a veces uno se ve superado en la cancha. Ni modo. Nosotros lo que tenemos es que garantizar que los jugadores tengan las mejores condiciones. Bueno, primero, que sean los jugadores correctos, con el ADN, el compromiso, las ganas, que jueguen, y yo sé que esto ya lo he dicho, pero lo repito, como el segundo tiempo contra Punta Arenas con 10 hombres. No perdimos un duelo individual, controlamos el partido, nos volcamos a la ofensiva. Ese es el equipo Saprissa que todos queremos ver. Ojalá que no tenga que ser con 10 hombres para llegar ahí. Que no sea como el partido de la selección en la nieve, ¿verdad? Que con Jorge Luis Pinto, que supuestamente fue una gran parte de la integración de ese equipo. Ojalá que no sea por enfrentar una situación extrema, sino porque están convencidos de que esto vale la pena, de que tenemos el talento en el equipo, que los podemos motivar y ofrecerles las condiciones para que tengan el desempeño más alto posible. Dicho sea de paso, y ya aprovecho para quejarme, el ritmo de este campeonato no es que no es correcto, es que simplemente no es aceptable. La sobrecarga que hay sobre los jugadores, no solo en términos de piernas, de rendimiento, de cansancio, de espacio para entrenar, sino inclusive de cuando algo le sale mal, la recuperación psicológica, no está el tiempo ahí. Entonces, ojo, que yo creo que hay que hacer una revisión de nuestros torneos, de cómo se programan, y sé que la UNAFUT hace un gran trabajo, que es un acto de malabarismo entre campeonato de Copa, torneo nacional, campeonatos internacionales que juegan los equipos que están clasificados, etcétera. Pero a ver, todas las ligas tienen esa complejidad, y hay muchas en que tienen mucho más espacio que el que tenemos nosotros. Entonces, algo debe mejorar ahí. ¿Qué formato le gustaría ver? ¿Un año corrido, como antes? Bueno, eso sería maravilloso. A mí me encantaba el campeonato de un año corrido y el que hacía más puntos ganaba. Entiendo que por razones económicas y demás, semifinales, finales, y hay una dinámica que se debe dar. También nos da 2 títulos por año, lo cual genera esa emoción y esos picos 2 veces al año en vez de 1. Pero sí creo que debemos
considerar que la calidad del espectáculo, la calidad de vida de los jugadores, de los técnicos, la capacidad económica de la afición hay que optimizarla. Y no es una cosa fácil, pero tampoco, vuelvo a decir, es una cosa imposible. Hay países donde hay campeonatos de 20 equipos que juegan torneos internacionales, que tienen compromisos de selección, etcétera, etcétera, y se logran balancear mucho mejor que el nuestro. ¿A cuál jugador has mirado en la historia de Saprissa, don Roberto? A muchos, pero siempre digo, el primero fue Walter Elizondo, seguramente, que era el fuerte, el líder del equipo cuando yo estaba chiquillo, y por supuesto antes de irse a la liga, que después nos dejó. Pero bueno, eso. Recuerdo, chiquillo me identificaba mucho con Yuba Paniagua cuando era muy joven. Yuba debe haber llegado en el 70, 71 a Saprissa. Yo debo haber tenido 11, 12 años y me identificaba mucho con su talento, con su capacidad de juego. Le tengo enorme admiración a Evaristo Coronado y le ando contando a todo el mundo que hasta donde yo sé es la única tarjeta roja revertida en la historia de la FIFA, ¿verdad? Aquella vez que lo expulsaron, creo que contra Herediano, y después se dieron cuenta que el árbitro se había equivocado y, en fin, revirtieron la tarjeta, además de todos los goles y la caballerosidad con que juega. He admirado el talento de Guima, el coraje del Purito Ureña, la cobertura de Carlito Santana. Por ahí decía el entrenador de Francia que le preguntaron cuál es el papel de Kanté, y entonces dijo, el mundo está cubierto 75% por agua, el otro 25% lo cubre Kanté. Así era Carlito Santana, ¿verdad? Estaba en toda parte dejando el alma en la cancha. En tiempo, bueno, Marco Antonio Rojas, porque también me encantaba portero. Tengo por ahí en alguna parte un recorte de la portada de Tutto Sport, cuando le ganamos a Italia en las Olimpiadas de Los Ángeles, donde el titular de Tutto Sport fue Rojas 1, Italia 0, por todo lo que atajó ese día, ¿verdad? Una cosa maravillosa. Y en fin, el hecho es que hay muchísimos jugadores en tiempos más recientes. ¿Cómo no identificarse con el talento de Mariano, verdad? ¿Cómo no identificarse con la presencia de Kendall? Paté Centeno, un poquito más allá, ¿verdad? Entonces, la verdad es que Saprissa siempre ha tenido figuras que son muy emblemáticas, muy atractivas, con las que es fácil identificarse, y la verdad es que eso es parte de lo que queremos lograr, ¿verdad? Que los jóvenes, los niños tengan en estas figuras un ejemplo de disciplina, de trabajo en equipo, de entrega. Cuando hablamos del ADN morado, ¿verdad? No es solo ganar en la Sapriora, es precisamente entregar mucho más que simplemente buen fútbol a nuestra afición. ¿A cuál jugador le gustaría volver a ver con la camisa sapricista? Bueno, ya lo mencionaste vos, en primer lugar a Keylor, sin duda alguna, si eso fuera del todo posible. Y si tuviera que escoger un jugador que esté en otro equipo en este momento, la verdad es que más que todo por cariño personal diría que me encantaría que Celso se hubiera retirado en Saprissa. Yo creo que ya no es posible, pero bueno, quién sabe. Don Roberto, para ir cerrando, en el tema de vocerías, ¿quién va a estar a la cabeza de la vocería? ¿Va a estar usted? ¿Va a seguir don Eric Lonis? No, es que a ver, Eric no es el vocero de Saprissa, ni yo tampoco. A mí me va a tocar hablarle a la afición, me va a tocar hablar sobre temas de gran estrategia, y cuando hablamos de vocería, pues hay vocería entre medios, hay vocería ante afición, hay vocería entre anunciantes, patrocinadores. Mucha de esa le tocará a don Federico Serrano, como la cabeza administrativa, y también lo que tiene que ver con las operaciones día a día, que tienen que ver con el estadio, con el mantenimiento, con la seguridad, con la gestión de los días de partido. Eric es el gerente deportivo y él es el que tiene que hablar de jugadores, contrataciones, salidas, lesiones, y eso le corresponde, esa vocería le corresponde a él. Y Patricio Altamirano, que es el director de comunicación, nos coordina a todos, ¿verdad? Trata de que estemos bien balanceados, pero además maneja la comunicación institucional, todo lo que sean comunicados generales, es él quien lo tiene que manejar. Yo creo que así debe ser. Yo creo que en una buena gobernanza, en una buena estructura de gobernanza, no puede haber un todólogo que lo sepa todo y que lo maneje todo, sino que tiene que haber un equipo bien articulado, bien coordinado, que logre sus metas, en este caso en comunicaciones. ¿Y qué valoración hace de estos roces que ha tenido Eric con la prensa?
Ha habido momentos donde tal vez se le hace alguna pregunta puntual, de hace poco lo vimos que protagonizó un roso con Colombia. ¿Cuánto puede afectar esto o cómo lo ve usted? No sé si... A ver, todos tenemos una personalidad, un carácter y un estilo. Yo tengo el mío, Eric tiene el suyo y se lo vamos a respetar. Cuando creamos que le debemos dar retroalimentación en uno u otro sentido, se lo vamos a dar a él y a todos en el equipo, incluyéndome. Pero la verdad es que, otra vez, estoy entrando en esto en este momento, me encuentro en esta situación y yo esperaría que la identidad de Saprissa, más allá de lo que es la divisa, el deporte y demás, empiece a parecerse un poquito más a la nueva junta directiva, que creo que somos más accesibles, que somos abiertos, transparentes, y a Eric, sin perjudicarle en todo su carácter y su estilo, pues me imagino que poco a poco irá adaptando el mismo tono que los demás. Don Roberto, esta es la última, no es meramente deportiva. Voy a aprovechar para consultarle porque se vienen las elecciones nacionales y estamos desayunando, Sí. almorzando y cenando política. Sí. Don Roberto, desde su posición como presidente del Saprissa, ¿qué mensaje le envía a los costarricenses a una semana de las elecciones nacionales sobre la importancia de ir a votar? Mira, absoluta. Primero que todo, voy a decir lo que es la parte común y cliché de esto, ¿verdad? Nosotros, si queremos definir nuestro futuro, elegir a los gobernantes, y gobernantes me refiero al poder ejecutivo, al poder legislativo, es una parte esencial de lo que define nuestro futuro. Entonces, ejercer el voto, como dicen, no solo es una obligación, es una responsabilidad y una que uno debe aceptar pensando en el futuro de mediano plazo de su familia y del país mismo. Habiendo dicho eso, la verdad es que me ha preocupado mucho la polarización que se da en nuestra población hoy en la campaña. Me parece que hay chavismo y antichavismo cuando en realidad tenemos candidatos muy calificados, ¿verdad? Yo le puedo mencionar 4 o 5 que prefiero no hacerlo para no, que no digan que Saprissa está entrando en política, pero que son personas de bien, que son personas en las que yo creo, por las que me sentiría muy cómodo de votar y que creo que harían un excelente papel al frente de la presidencia. Le comento como dato curioso que con los 5 candidatos que están al frente, solo con Ariel Robles no he trabajado en algún momento, con todos los demás he trabajado en algún momento de mi vida y creo que en términos de talento está ahí. Me gustaría mucho más, eso sí, volver al contrato social tradicional costarricense, de respeto, de diálogo, de democracia activa entre la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, y no vivir este ambiente de confrontación que se nos ha creado en estos últimos años.